Señor, usted no tiene la solvencia económica para ver ese vehículo, dijo en voz alta el empleado del concesionario, con voz fría, lo que provocó que todos en la sala de espera se giraran a mirarlo. El anciano permaneció en silencio, retrocediendo un paso, aún con la carpeta de documentos para un préstamo de coche usado en la mano. Chaqueta descolorida, bastón de madera temblando en su mano. Otro cliente negó con la cabeza, riendo entre dientes. Alguien como usted debería usar el autobús. Pero 4 horas después, 10 todoterrenos militares negros aparecieron en la entrada del concesionario, y nadie se reía ya. Él solo había pedido comprar un coche usado. ¿Pero por qué habían aparecido 10 todoterrenos militares en ese concesionario? El lunes por la mañana, en el concesionario Townridge Ford, en las afueras de Kansas City, George Hall, de 79 años, veterano del Cuerpo de Marines, vestía una chaqueta vieja, se apoyaba en su bastón y llevaba una carpeta con documentos de préstamo del Banco de Veteranos. Había caminado más de 3 kilómetros desde su casa hasta el concesionario solo para ver un Ford Escape SUV usado con un precio de $6.900. En la recepción, intentó presentar su historial crediticio, su tarjeta de veterano y una carta de recomendación del Consejo Local de Veteranos. El empleado, Kyle, de unos 30 años, echó un vistazo rápido a los documentos y sonrió con condescendencia. No tiene cuenta en línea, ni correo electrónico. ¿Cómo se supone que vamos a verificar su información?, preguntó George en voz baja. Tengo una carta de confirmación del banco y toda la documentación necesaria. Kyle negó con la cabeza. No pierda el tiempo. Este vehículo no es para personas que ya no pueden trabajar. Varias personas en la sala de exposición lo miraron. Algunas apretaron los labios, otras bajaron la cabeza para evitar el contacto visual. Un joven con traje murmuró, probablemente vive del subsidio y aún así no puede pagar. George no reaccionó. Simplemente recogió sus documentos y se levantó con calma. Al pasar por la salida, se detuvo un instante, con la mirada fija en el cristal de la puerta que reflejaba su imagen. El concesionario seguía con su ajetreo habitual. Los vendedores se movían entre los escritorios, la cafetera zumbaba en un rincón y los teléfonos sonaban con posibles clientes. Era como si la dignidad del anciano no hubiera sido ultrajada, como si nada importante hubiera ocurrido. Kyle ya se había marchado, acercándose a una pareja bien vestida que acababa de entrar, y su sonrisa de $1.000.000 reapareció al instante. Bienvenidos a Townridge Ford. ¿Cómo puedo hacer realidad sus sueños automovilísticos hoy? Afuera, George bajó con cuidado los 3 escalones de la entrada, cada uno requiriendo concentración debido a su rodilla rígida y su bastón gastado. El sol de la mañana resaltaba lo raída que estaba su chaqueta, como las medallas que deberían haberla adornado habían sido guardadas hacía tiempo. Nadie vio cómo se detuvo en la parada del autobús, revisando su billetera para confirmar que tenía suficiente para la justa casa. Nadie notó cómo miró los vehículos relucientes en el estacionamiento. No con envidia, sino con una silenciosa resignación que se había vuelto demasiado familiar. Había ahorrado durante 3 años para el pago inicial. El Ford Escape no era un vehículo de lujo. Era simplemente un transporte confiable que le permitiría llevar a los hijos de sus vecinos a la escuela cuando su madre trabajaba turnos dobles para poder llegar a su puesto de voluntario en la biblioteca sin dependía del horario irregular del autobús para visitar la tumba de su esposa los domingos. Dentro de su carpeta había extractos bancarios que mostraban depósitos modestos pero constantes, una carta que confirmaba su pensión y un historial de pagos impecable de la pequeña hipoteca que finalmente había saldado el año pasado. También guardaba una fotografía descolorida. George, con su uniforme de marine, de pie junto a una unidad de comunicaciones en Dang, 1968. Llegó el autobús y George subió con cuidado. El conductor, al notar su dificultad, esperó pacientemente sin decir nada. Mientras George se acomodaba en un asiento cerca de la parte delantera, colocó su carpeta de sueños frustrados sobre su regazo y miró por la ventana.
Su reflejo ahora se superponía a la ciudad que una vez luchó por proteger. Me disculpo por emocionarme al escribir esto. Un hombre que una vez protegió nuestra libertad. Ahora, enfrentando tal injusticia, George había sido técnico de comunicaciones en Dan de 1967 a 1970. Durante una emboscada, fue el único sobreviviente de su equipo de comunicaciones tras pedir un helicóptero de rescate justo a tiempo. Perdió a su primera esposa en un accidente automovilístico en 1989 y luego crió a su esposa. Quedó solo con su nieto cuando su hija se fue. A pesar de su edad, siguió siendo un vecino bondadoso, que a menudo quitaba la nieve de toda la hilera de casas sin que se lo pidieran. Nunca solicitó ayuda, dependiendo únicamente de su pensión de veterano y de su trabajo a tiempo parcial en la biblioteca comunitaria 2 veces por semana. Cada año, seguía izando la bandera el día de la victoria. Y nadie sabía que en su habitación había una vieja caja de madera que contenía una insignia de la Estrella de Plata y una grabación con palabras de agradecimiento de su antiguo comandante. Vivía con sencillez, sin quejarse ni presumir. Lo que la gente no veía tras la apariencia curtida de George era una vida marcada por el servicio silencioso y la perseverancia. Tras regresar de Vietnam, luchó contra las pesadillas durante años, pero nunca buscó reconocimiento por su sufrimiento. En cambio, canalizó su energía en reconstruir su vida y ayudar a otros a reconstruir la suya. Su pequeña casa tenía pocos lujos, pero estaba meticulosamente cuidada. El huerto, aunque modesto, producía verduras que a menudo compartía con los vecinos mayores. Sus estanterías estaban llenas de libros de historia y manuales técnicos, en lugar de libros de entretenimiento. Enmarcado en su pared, una sola fotografía de su unidad, tomada antes de la emboscada que les costó la vida a la mayoría. La primera esposa de George, Eleanor, había sido su novia del instituto y lo esperó fielmente durante su despliegue. Su reencuentro fue alegre pero breve. Solo estuvieron juntos 20 años antes de que el accidente se la llevara. Su hija, destrozada por la muerte de su madre, luchó contra la drogadicción antes de dejar a su hijo David al cuidado de George y desaparecer sin dejar rastro. Criar a David le dio a George un nuevo propósito. Le había inculcado al niño los valores de la integridad, la responsabilidad y el servicio. No con sermones, sino con su ejemplo diario. Cuando David expresó su interés por unirse al ejército, George lo apoyó a pesar de sus propios sentimientos encontrados sobre la guerra. Sirve con honor, fue todo lo que dijo en la ceremonia de graduación de David. El trabajo en la biblioteca no era solo para ganarse la vida. Era la forma que tenía George de conectar con su comunidad. A los niños les encantaba el señor Hall, que podía arreglar cualquier libro dañado y siempre sabía dónde encontrar historias de aventuras. Los jóvenes que buscaban información sobre el servicio militar a menudo se encontraban en conversaciones sorprendentemente profundas con el anciano y tranquilo que guardaba los libros en la sección de referencia. El Ford Escape no era la primera opción de George. En realidad, quería algo más pequeño y económico, pero la mayor altura libre al suelo del vehículo le resultaría más cómoda para su rodilla lesionada cuando abatía los asientos traseros para transportar donaciones al refugio de veteranos donde trabajaba como voluntario mensualmente. Había calculado los pagos con precisión, dejando un margen suficiente para el aumento de las facturas de servicios y sus modestas contribuciones al fondo educativo de David. En la caja de madera junto a su cama, junto a la estrella plateada, había cartas de familiares de hombres que no habían sobrevivido a la emboscada. George les había escrito a todos, compartiendo recuerdos específicos de sus seres queridos. Algunos respondieron con gratitud. Otros nunca lo hicieron. Las guardó todas. George nunca hablaba de estas cosas. Cuando le preguntaban sobre su servicio, simplemente decía, hice lo que había que hacer. Y cambiaba de tema. Su verdadero legado estaba escrito en las vidas que había tocado silenciosamente. Los niños a los que había guiado, los veteranos a los que había apoyado, la comunidad que había fortalecido a través de actos de servicio constantes y discretos. Después de salir del concesionario,
George visitó la biblioteca donde su nieto estaba haciendo prácticas. El nombre del joven era David, de 24 años, es un oficial de comunicaciones militares destinado actualmente en las cercanías. Cuando escuchó la historia de su abuelo sobre el concesionario, David simplemente dijo: «Descansa en paz, abuelo. Déjenme encargarme del resto». Poco después, en una base cerca de Fort Leavenworth, David envió un mensaje interno. En menos de 3 horas, un grupo de 10 jóvenes oficiales, veteranos y comandantes de unidad llegaron en 10 camionetas militares negras al concesionario Town Ridge Ford. Se detuvieron justo frente a la entrada, bajaron de los vehículos, cada uno con su chaqueta de unidad y sus insignias de misión. Los clientes y el personal de la sala de exposición se quedaron paralizados. El comandante entró preguntando en voz alta: ¿quién rechazó a George Hall? ¿El hombre que una vez salvó a la Fuerza Expedicionaria de 1970? La garganta de Kyle se hizo un nudo, tartamudeando. No sabía que era él. El comandante colocó un sobre el escritorio. Compraremos esa camioneta y exigimos una disculpa pública frente a todo el personal y los clientes presentes. Kyle inclinó la cabeza, enrojecido, temblando mientras se disculpaba. Toda la sala de exposición aplaudió mientras el comandante esperaba la respuesta de Kyle. El ambiente en el concesionario cambió. El bullicio habitual de las ventas se detuvo por completo. Los vendedores se quedaron paralizados, observando la escena. Los clientes que momentos antes habían estado mirando vehículos ahora eran testigos de algo que ninguno esperaba. David estaba de pie un poco detrás de su superior, con una postura impecable, sin apartar la vista de Kyle. Aunque llevaba el mismo uniforme que los demás, quienes lo observaran con atención podrían haber notado el parecido familiar con el anciano que había sido despedido antes. El comandante habló de nuevo, con voz controlada pero que resonó con claridad en la silenciosa sala de exposición. El señor Hall no vino aquí buscando caridad ni tratos especiales. Vino con... Tenía la documentación en regla y los recursos económicos para comprar el vehículo que necesitaba. Lo despidieron por suposiciones sobre su edad y apariencia. Kyle miró a su alrededor con desesperación, quizás esperando que su supervisor interviniera, pero éste se mantuvo al margen, con los brazos cruzados, dejando claro que Kyle estaba solo. «Lo siento», logró decir Kyle finalmente, con la voz apenas audible. «Más alto», insistió el comandante. Todos en esta sala oyeron cómo le faltó el respeto a un veterano de la infantería de marina. Todos deberían oír sus disculpas. Kyle se aclaró la garganta, con el rostro enrojecido. «Me disculpo por mi comportamiento hacia el señor Hall. Fue una falta de respeto y una actitud poco profesional. Hice suposiciones erróneas». Uno de los oficiales se adelantó y colocó una carpeta sobre el escritorio. La información exacta de la marca y el modelo del Ford Escape por el que George había preguntado. «Nos encargaremos del papeleo ahora. El vehículo será entregado hoy en la residencia del señor Hall». Mientras Kyle tramitaba los papeles con manos temblorosas, David se acercó a otro oficial que había estado fotografiando todo el encuentro. Hablaron brevemente, asintiendo en señal de acuerdo. Sobre algo. El gerente finalmente encontró su voz al acercarse al comandante. «Señor, en nombre de Town Ridge Ford, quiero extenderle nuestras más sinceras disculpas. Así no es como entrenamos a nuestro personal para tratar a ningún cliente, y mucho menos a un veterano». El comandante lo miró fijamente. «Los hechos hablan más que las palabras. Estaremos atentos a los cambios que se implementen aquí». Mientras los oficiales se preparaban para irse, el mismo joven que había murmurado sobre el dinero del gobierno antes se acercó a David con vacilación. «Mi abuelo también sirvió en Vietnam», dijo en voz baja. «No debí haber dicho lo que dije. Lo siento». David simplemente asintió. Su expresión sugería que había tomado nota de la disculpa, pero la verdadera redención requeriría más que palabras. La Ford Escape usada fue entregada en la casa de George esa tarde.
En el asiento del copiloto había una carta escrita a mano. No podemos devolverle los años que le dedicó a este país, pero al menos podemos ayudarlo a llegar a donde necesita ir con el respeto que realmente merece. Al día siguiente, apareció un pequeño letrero de madera en la entrada del concesionario. Nos equivocamos. Gracias por darnos la oportunidad de enmendarlo. El video que capturó el incidente de 10 camionetas estacionadas frente al concesionario se difundió rápidamente por las redes sociales. El pie de foto decía: no juzguen a un veterano por su chaqueta, porque el uniforme ahora corre por sus venas. George no usaba redes sociales, pero su nieto le contaba todo. Él solo sonreía y decía en voz baja: mientras se acuerden de los demás, no solo de mí. La historia podría haber terminado ahí, pero no fue así. 3 semanas después, el concesionario Townridge Ford celebró su primer día de agradecimiento a los veteranos, ofreciendo servicios especiales y opciones de financiación para militares y veteranos. Kyle, en lugar de ser despedido, solicitó recibir capacitación de organizaciones de veteranos para comprender mejor a la comunidad militar. El nuevo Ford Escape de George se convirtió en una especie de vehículo comunitario. Llevaba a vecinos mayores a sus citas, entregaba libros de la biblioteca a residentes que no podían salir de casa y transportaba donaciones a diversas organizaciones benéficas. En el asiento trasero a menudo había paquetes de ayuda preparados por niños de la localidad para el personal militar en servicio activo. La caja de madera junto a la cama de George recibió un nuevo objeto: un llavero con el logotipo de Ford y una pequeña nota de David deseándole nuevas aventuras, junto a su estrella plateada y el mensaje grabado. Parecía un gesto sencillo, pero representaba algo profundo: un puente entre su servicio militar pasado y su presente. La capacidad de seguir sirviendo a su comunidad. Lo más significativo para George fue el cambio que observó al visitar el concesionario para su primer mantenimiento programado. Ahora, las paredes exhibían fotografías de veteranos locales junto con sus historias. La sala de espera incluía recursos para familias de militares. El respeto que encontró no era fingido. Parecía genuino, nacido del recordatorio que su historia había proporcionado. El oficial al mando de David utilizó el incidente como una lección para los nuevos reclutas, enfatizando que su deber para con sus compañeros militares no terminaba al guardar el uniforme. Las batallas que libran nuestros veteranos no siempre terminan cuando regresan a casa, les decía. A veces, la lucha más difícil es por la dignidad en la vida civil. Con el tiempo, la historia de George dejó de centrarse en la confrontación en el concesionario para enfocarse más en la comunidad que se unió en respuesta. Fue un recordatorio de que, si bien una persona puede actuar con falta de respeto, muchas otras están listas para restablecer el equilibrio cuando se les necesita. George nunca buscó atención para sí mismo, pero comprendió que su experiencia había abierto los ojos y tal vez cambiado corazones. A veces, eso valía más que cualquier vehículo. Si este momento te conmovió profundamente, tal vez sea hora de que no olvidemos a quienes lo dieron todo en silencio. Suscríbete a Susurros de Cuento para leer más historias de veteranos y relatos conmovedores que aún resuenan en nuestros corazones.